Buenas, mi nombre es Daniel Zapata Sandoval y vamos a hablar de caza deportiva y sociedad en Medellín. La caza es lo que un animal hace para apoderarse vivo o muerto de otro que pertenece a una especie vitalmente inferior a la suya. Viceversa, esa superioridad del cazador sobre la pieza no puede ser absoluta si ha de haber caza. Esas reflexiones las hace José Ortega y Gasset en su prólogo al libro 20 años de caza mayor. Y a partir de ellas podemos empezar a preguntarnos entonces, ¿qué es la caza deportiva? La caza deportiva es aquella que se realiza con el único fin, valga la redundancia, de su realización misma, o sea, cazar, por el placer, por el gusto de estar en el monte, perseguir al animal, buscarlo y encontrarlo. La caza es un componente inherente a la humanidad. Es difícil pensar en alguna sociedad de la historia que no haya sido cazadora, y en Colombia, bueno, no ha sido distinto. Desde tiempos prehispánicos se ha cazado, y bueno, en comienzos del siglo XX se pueden encontrar como dos ramas de cazadores. Por un lado están los cazadores de pluma, que cazan mayormente aves y que tendencialmente tienen orígenes bastante acomodados en la sociedad. Eh, Suelen venir de familias de políticos, empresarios o militares. Y bueno, generalmente cazan en sus fincas, en sus cotos privados. Y por otro lado están los cazadores de pelo, que suelen cazar mamíferos y que suelen tener, bueno, necesidades, digamos, de cazarlos. Los cazan para mantenerse, para alimentarse. Podemos encontrar, por ejemplo, al arriero que trae su ganado desde la costa atlántica hacia el interior del país. Podemos pensar también en los grupos pioneros que colonizaban bueno, las zonas aún no pobladas del país. También ellos cazaban para mantenerse por necesidad. O podemos pensar en algún individuo campesino o de vida no citadina que también cazaba para comer, porque lo necesitaba. Entonces, ¿dónde se cazaba? Generalmente se cazaba en las zonas cercanas a las poblaciones donde se habitaba. Por ejemplo, en Medellín se solía cazar en las montañas, en las afueras del valle, en Santa Elena, en Piedras Blancas, en Guarne, en Marinilla, e incluso en las propias laderas del Valle de Aburrá. Por ejemplo, en el Poblado, donde es el Club Campestre, se cazaba conejo. ¿Qué se cazaba? En Colombia, que es bueno, una potencia natural, los animales que son considerados como venatorios, o sea, bueno, lo venatorio es todo lo referido a los asuntos de la cacería, son bastantes. Por el lado de la pluma está el pato, el paujil, la gallineta y la guacharaca. Por el lado del pelo, como caza menor están la guagua, el saíno y la tatabra. Y como caza mayor están los ciervos, la danta, el pecarí, el jaguar y el oso. Bueno, ¿en qué constaba la cacería? La cacería tiene varios elementos que son sumamente importantes. Destaco como uno de los principales el compañerismo, la amistad, de alguna forma, bueno, esa solidaridad que proyecta unos ideales afines, unos vínculos ideológicos. Y bueno, aquí por ejemplo podemos ver una placa, un trofeo de un concurso nacional de caza de venado y es el premio al mejor compañero del evento. Por otro lado está el asunto de la religiosidad, de la devoción. Aquí está el santo patrono de los cazadores, tomado de uno de los archivos personales de uno de los cazadores entrevistados. Y bueno, se dice que lo primero que hacían los cazadores siempre antes de salir de expedición era ir a la primera misa. Y luego se iban, fuera semanas, días o meses. Entonces, ¿cómo se aprendía o se transmitía la caza? Se dice que la cacería era como una enfermedad, como la diabetes, que se hereda de familia. Y bueno, de alguna forma se puede corroborar si se leen las fuentes y las entrevistas. Claro, ¿quién te enseñaba a cazar? Tu papá. Te ibas con él, aprendías a cazar, traías comida para la casa. Y se pueden apreciar distintas fotos donde se ven bueno, padre e hijo, padre y familia, o la madre ahora posando, con las presas. Y bueno, era también una forma de enseñarles no solamente cómo atrapar el animal, sino cómo
subsistir de alguna forma en el monte, cómo disparar, cómo conseguir ciertas habilidades, digamos. La sociedad del tiro y de la caza ha sido una sociedad bastante elitista. Por un lado, la tradición y la hegemonía europea ha presentado la caza como un asunto de la aristocracia, de los nobles y de los reyes, de los ricos. Y de alguna forma ha sido así también acá. Por ejemplo, está el caso de los cazadores de pluma, que eran quienes podían hacerlo, diríamos, por ocio en un comienzo. Hubo un asunto y es que el proceso de industrialización en Colombia y de modernización en muchos aspectos empezó a comienzos del siglo XX, años 20, 30, incluso años 40. Y esto tuvo varias consecuencias. Primero, el ascenso social de ciertas clases, la aparición de nuevos gremios, por ejemplo, el de los mecánicos, y la aparición de nuevos espacios como los clubes de tiro, caza y pesca. Desde los años 40 empezaron a fundarse clubes en todo el país. Y bueno, Medellín no fue la excepción. Está el ejemplo, por ejemplo, del Club Casa de Ana, que hay una foto con todos los miembros en los años 60. Y el club tuvo un papel fundamental en la cultura de la caza por varios motivos. Primero porque se volvió la institucionalización de la cacería, eran los quienes regulaban las actividades, las competencias, eran ellos quienes tendían un puente entre los individuos y el Estado, tramitando, por ejemplo, armas, munición, cierto tipo de permisos, las licencias mismas para cazar. Por otro lado, lo que sucedió en el club fue una confluencia de culturas. Por un lado, los socios y miembros del club eran sí, aquellos que se podían comprar las acciones, que podían asociarse con el club. Entonces, ahí se encontraron los de pluma, los cazadores tradicionales, tradicionalmente adinerados, y los cazadores de pelo, que bueno, tenían unos orígenes, digamos, más humildes, pero que gracias al proceso de industrialización pudieron encontrarse en cierto ascenso social, pudieron subir de escala económica e integrarse a estas dinámicas. Entonces lo que sucedió en el club es que se empezaron a mezclar las formas de cacería. Claro, unos cazaban de forma muy elegante, con las armas de moda, otros tenían aventuras muy vivas, digamos. Entonces se empezaron a mezclar y se empezaron a juntar. Esto bueno, tuvo como consecuencia una hibridación y una integración de culturas. Claro, entonces se empezó a tomar una conciencia de esos procesos sociales, se empezaron a vincular esos ideales que de pronto venían desde el extranjero. Claro, la industrialización y la modernización permitió los viajes. Precisamente estas personas adineradas traían libros, leían sobre cacería, sobre perros, sobre armas, y se empezaron como a mezclar las dos cosas. Entonces se creó una nueva cultura híbrida de la caza. Se copiaron formas de las tradiciones norteamericana y europea y se adaptaron a los modos, a los espacios y a la sociedad local, digamos así. Entonces la caza cambió de sentido para muchas personas que cazaban de pronto por subsistencia, para los cazadores de pelo que ya, digamos, tenían un nivel socioeconómico más pudiente, los sentidos cambiaron. La caza dejó de ser un asunto de subsistencia y pasó a ser un asunto de ocio, que además, precisamente por esa adopción de ideales y de imaginarios europeos, se empezó a entender también como algo de estatus, algo de prestigio, de símbolo de posición social. Claro, te puedes permitir ir a cazar porque no necesitas ni la comida ni el dinero y puedes darte el lujo de irte días, semanas, incluso meses a cazar. Bueno, los clubes eran lugares elegantes donde había ciertos rituales y ciertas pompas muy al estilo británico, muy copiado del proceso que vivieron ellos en el siglo XIX, donde los mismos cazadores, aventureros y pioneros empezaron a agruparse a sí mismos en clubes.
Y aquí, a partir de los clubes, se hacían eventos institucionales, campeonatos nacionales, regionales y departamentales de tiro, de cacería, de pesquería. Y bueno, digamos que algo importante en el imaginario de la casa ha sido esa cultura material, esas representaciones de los imaginarios que son eso, las piezas físicas, en este caso los trofeos. Por un lado tenemos los trofeos de las competencias de caza, pero por otro lado hay trofeos de caza libre, que son los autoelogios del cazador a sí mismo. Entonces encontramos la taxidermia como trofeo por excelencia. Tradiciones que empezaron a llegar aquí de esa misma hibridación. Aquí en Medellín, por lo menos, la taxidermia llegó de las escuelas de Nueva York y de Texas, que fue donde estudiaron los taxidermistas locales, digamos. Bueno, con esa intención de alguna forma de ostentar, de representar el estatus, eh, la cultura material ha sido importante. Por un lado están los perros, que bueno, no es lo mismo tener un perro criollo que tener un perro francés, un sabueso de Gascuña, por ejemplo. Entonces, el perro fue un asunto de distinción social seriamente importante. Aquí se pueden apreciar perros criollos en contraposición a perros, digamos, de raza fina. Por otro lado están las armas, eh, claro, igual que los perros. No es lo mismo tener un trabuco hechizo por el armero del pueblo que tener, por ejemplo, armas de marca Colt, Browning, Winchester, Víctor Sarasqueta o Remington. Y acá, por medio de los clubes, se logró tener una cultura bastante rica de las armas. Se importaban con restricciones bastante bajas, digamos, y, y había un acceso y un comercio bastante rico en cuanto a las armas. Se encontraban eso, rifles, escopetas para distintas disciplinas, armas especializadas, armas de repetición, y se seguían de alguna forma las modas y las tendencias europeas y norteamericanas. Y por otro lado está la munición, claro, municiones de lujo para distintas modalidades específicas. Acá se pueden apreciar cartuchos de escopeta calibre 12 para la caza de venado o de jaguar, para modalidades deportivas. Por un lado, las Fiocchi italianas, las Remington norteamericanas y luego las Indumil de producción local, que según los cazadores, bueno, hubo como una pérdida en la calidad con las restricciones con la producción local. Y bueno, finalmente hay balas de calibre 22 largo que se solían usar o para el tiro deportivo o para enseñar y para transmitir la caza. Claro, es una munición económica de mucho menos potencia y sirve para abatir presas pequeñas. Para enseñarle al hijo a cazar es perfecta. Bueno, luego hay un asunto sobre el papel de la mujer en cuanto a la caza y es que no se ha dicho mucho sobre la mujer. Bueno, ha sido bastante ignorada, digamos, y aunque hay trabajos que presentan a la mujer en los procesos de apertura de frontera y de colonización estadounidenses como una parte íntegra e importante de la cacería, ellas, igual que los hombres, cogían fusiles, se iban al monte a cazar. En el caso colombiano han sido bastante marginales, digamos, y aunque sí practicaban el tiro y participaban en ciertas partes de los rituales, de las competencias, ellas no iban a la caza, ellas tenían un papel, se podría pensar que más estético, más decorativo y más de demostrar. Por ejemplo, en la foto de la derecha se puede ver, bueno, es una foto de una cacería nacional de venado y se puede ver cómo están los venados, las esposas de los cazadores y las escopetas. De alguna forma son todos los trofeos del hombre. Entonces, bueno, el papel de la mujer ha sido ese, casi que decorativo o sí, estético. Bueno, por otro lado está la relación con la conservación. En Colombia la caza ha estado regulada desde los años 70. Ha existido un código de recursos naturales
pero en realidad, y a partir de las entrevistas realizadas, se puede evidenciar que primero ha tenido grandes falencias porque ha sido una materia de difícil control y por otro lado, bueno, a la gente digamos que le importa poco porque hay poco control. Entonces, en Colombia el asunto de la conservación, de la preservación desde la ley, digamos que es un campo que aunque sí está legislado, es casi que un área gris porque el control que hay es sumamente escaso. Bueno, desde la legislación se pueden entender las distintas formas de caza. Y bueno, finalmente en Colombia se ha dejado de cazar, la cacería deportiva ya no existe y está prohibida. ¿Por qué, según los cazadores, esta práctica terminó? Se dejó de llevar a cabo. Bueno, por un lado, las limitaciones que tuvieron como consecuencia los fenómenos de violencia de los años 80 y 90 hacia la compra de armas y de munición. Por otro lado, la privatización del campo y bueno, las grandes migraciones, también como consecuencia de los procesos y conflictos del siglo XX. Por otro lado, las grandes apropiaciones de tierra para ganadería y agricultura extensiva, que en la opinión de la mayoría de cazadores, yo me incluyo ahí, eh, ha sido un factor, primero, devastador para el medio ambiente y segundo, determinante para que la caza deje de ser una actividad practicada en Colombia, ya que, claro, acabas con el medio de vida de los animales y por consecuencia empiezan a desaparecer. Bueno, y por otro lado, los movimientos animalistas y ecologistas que en el año 2019 lograron que la Corte Constitucional fallara en contra de la caza deportiva y la prohibiese por considerarla que es una forma de crueldad y de maltrato animal. Entonces hoy en día y desde 2020 que entró en vigor esta sentencia, la caza deportiva en todo el territorio nacional está prohibida. Bueno, a modo de conclusiones, porque se acabó el tiempo. Bueno, el club es un espacio de confluencia cultural importantísimo. Por un lado, sustenta esa comunidad, ese grupo de personas que comparten una ideología de vida sobre la naturaleza. Por otro lado, demuestra un estatus que es, bueno, esa conciencia de pertenencia, incluso de esa apropiación de la cultura europea, de que es que estamos practicando un deporte de príncipes, de reyes, de aristócratas. Por otro lado, demuestra ese estatus social y genera ese vínculo en la sociedad que, bueno, que proyecta como unos ideales comunes. Segundo, yo veo un gran paralelismo entre los fenómenos del siglo XIX británicos y los fenómenos del siglo XX colombiano, en cuanto a la caza, obviamente. Claro, en el Reino Unido se empezó a expandir la frontera, se empezó a explorar, a estudiar a los animales y bueno, y salieron los cazadores creo más famosos de la historia, como puede ser Cecil Rhodes o Frederick Courtney Sidhu. Y aquí sucedió algo muy similar. Por un lado, cuando se empezaron a consolidar los clubes, cosa que permitió, como dije antes, la industrialización, también se empezaron a expandir esas fronteras. Hubo, en palabras de uno de los cazadores entrevistados, una colonización de la caza. Se expandieron las fronteras. Claro, los ricos tenían aviones y se llevaban los que sabían meterse al monte y a las profundidades a cazar. Entonces se expandió la frontera y ya no se cazaba necesariamente cerca de las poblaciones, sino que se podía ir hasta los llanos orientales, hasta la Amazonía, hasta las ciénagas más al norte del país. Y bueno, digamos que los libros como forma de flujo cultural fueron sumamente importantes porque empezaron a llegar y a circular publicaciones europeas, libros suecos, ingleses y españoles que hablaban sobre la historia de la caza y de alguna forma creaban un vínculo con los cazadores locales, digamos, y transmitían, bueno, como esos elementos culturales. Bueno, a modo de consideraciones al futuro,
Desde el punto académico, tengo la tarea personal de encontrar revistas, pasquines, magazines producidos por los mismos cazadores o por los clubes, ya que en los trabajos de historia de la caza producidos, no en Colombia, porque aquí no se ha trabajado el tema, pero sí en Estados Unidos, en Inglaterra, por ejemplo, las revistas de deporte, de tiro, de caza, han sido la fuente principal de estos trabajos. Yo por mi parte utilicé bueno, entrevistas y fotografía como fuente principal. Por otro lado, profundizar en el papel de la mujer. Bueno, estas investigaciones son las más recientes relacionadas con el mundo de la caza. La última es de 2020. Y en el caso colombiano creo que sería interesante explorarlo porque creo que sobre todo, tal vez no como casa deportiva, pero sí como casa de subsistencia en localidades campesinas o agrícolas, la caza ha sido un factor fundamental y tal vez las mujeres han tenido un papel que estamos ignorando. Bueno, desde la caza como tal y no tanto desde la academia, me surgen las preguntas de si puede ser la caza sostenible en Colombia. Varios trabajos, tanto desde España como desde Inglaterra y Estados Unidos, han evidenciado cómo la caza deportiva ha sido no solamente sostenible, tanto para los ecosistemas como para las poblaciones animales y para las poblaciones cercanas a los lugares cinegéticos o donde se caza, y cómo además ha generado ingresos suficientes, en el caso por ejemplo de Uganda, para hacer obras públicas como colegios, hospitales y vías. Entonces, ¿qué potencial tiene Colombia como una potencia para la caza? Y bueno, finalmente, el Estado, qué tan efectivo ha sido y cómo es, incluso ahora que está prohibido, el control. Yo considero que hay muchas leyes y son muy poco efectivas, son de difícil cumplimiento, tanto por la extensión del territorio como porque no son los problemas más graves que tiene la sociedad colombiana en este momento. Y bueno, digamos que sería interesante también, pues, pensar en cómo podría ser algo bien controlado y tal vez que esto lleve a una casa y a un sustento sostenible a futuro.